Continuamos con nuestro programa. Primeramente recibiremos al doctor Aníbal Quiroga León de Perú, que nos acompañará esta vez de forma virtual. Voy a leer un pequeño resumen de su currículum. El doctor Aníbal Quiroga León tiene diploma de estudios generales en letras, bachiller en derecho, abogado y magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en proceso de convalidación por la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina. Además, es profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP y en la Universidad de Lima, exdirector de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. También miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, entre otros. Asimismo, destaca como miembro de la Comisión Revisora del Anteproyecto del Código Modelo para Iberoamérica de Procesos Colectivos, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Con un fuerte aplauso pido que recibamos, entonces, al doctor Aníbal Quiroga León de Perú. ¿Me escucha, doctor? Yo los escucho bien. Ahora sí lo escuchamos, doctor. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar tendría que dar mi agradecimiento fraterno a la hospitalidad del doctor Franco, presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, por haber permitido esta ponencia que esta tarde vamos a presentar, porque entendemos que es un tema no solamente novedoso, sino que podría ser el inicio de una nueva variante de estudios en el derecho procesal constitucional. Si podemos hacer la presentación, por favor. Nosotros hemos presentado una ponencia titulada Bases para el estudio del proyecto Un Código Modelo de los Procesos Constitucionales para Iberoamérica. La siguiente, por favor. El Perú logró, en el año 2004, dar un código procesal constitucional que de alguna manera estaba previsto como una ley orgánica en la Constitución del año 93. El artículo 200 al final dice que una ley orgánica debe regular el ejercicio de las acciones de garantía y las acciones de control, y esta ley orgánica se logra de manera pionera en el 2004 con este Código Procesal Constitucional, que como ustedes tienen en la pantalla tiene un esquema muy simple, es una norma que no tiene más de 130 artículos, y que ha servido para poder unificar los criterios en la aplicación del derecho procesal constitucional, no solamente por el juez constitucional, que en el caso de Perú está conformado por el Poder Judicial y por el Tribunal Constitucional, sino también para los abogados, los justiciables, los funcionarios públicos y en general para la vida constitucional del país. Este código procesal tuvo la ventaja y tuvo, digamos, la bondad de poder unificar en un solo texto sistemáticamente más de 16 leyes que regulaban de distinta manera los procesos constitucionales y las acciones de garantía. Y como se ve en la pantalla, tiene una estructura muy simple, es bastante noble. Un título preliminar, que es una soft law, que permite, bajo ciertos principios, interpretar los alcances del código. El capítulo relacionado a la jurisdicción de la libertad, que habla de todas las acciones de garantía, que en el caso peruano son 4. El habeas corpus, el amparo, el habeas data y la acción de cumplimiento. Y luego las acciones de control, empezando por la revisión judicial de las leyes o la judicial review, el control difuso, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y la contienda de competencia. Finalmente, el código acaba su capítulo final con la jurisdicción internacional o supranacional a la cual estamos adscritos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el año 2004 se logra, por primera vez en Iberoamérica, dar un texto unificado de todos los procesos constitucionales. De ahí en adelante solo revisamos el código y la constitución para el ejercicio de las acciones de garantía y las acciones de control, lo cual, como repito, facilitó el estudio, la implementación, la jurisprudencia y el propio ejercicio constitucional de estas acciones de control y de garantía.
Entonces, la siguiente, por favor. ¿De qué trata la ponencia y en todo caso el presupuesto que nosotros queremos presentar esta tarde ante este Congreso en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia? Creemos que determinados principios que están en el código y que luego también han sido replicados en 2012 en el Código Boliviano del proceso constitucional, son más o menos comunes para Iberoamérica, en general para todos los países del mundo. Y por lo tanto, como se hizo a nivel del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con el Código Modelo para el Proceso Civil, generar el estudio y la investigación, y en todo caso mesas de análisis, acerca de por qué no hacer un proyecto común para todos los países, respetando, por supuesto, la idiosincrasia de cada país y la implementación específica que cada país tiene respecto de sus procesos de garantía y de control, porque en el mundo, en el derecho comparado, como ustedes bien saben, existen dos grandes modelos de control: el sistema difuso, control difuso norteamericano, y el sistema europeo kelseniano de Tribunal Constitucional. Eso ha ido calando en los países de muy distinta manera. Hay países que no tienen Tribunal Constitucional, como el caso de la Argentina, como el caso del Brasil. Hay países que tienen Tribunal Constitucional, como el caso de Bolivia, como el caso de Perú, como el caso de Chile, como el caso de Colombia. Y hay países que tienen un sistema mixto que reconoce los dos modelos, como el caso de Chile, como el caso de Perú, en donde, por un lado, la justicia ordinaria tiene una jurisdicción y tiene una interpretación constitucional de las acciones de garantía y alguna acción de control, y por otro lado se le deja al grueso de la interpretación constitucional, Tribunal Constitucional, en una interfase muy interesante de analizar, en una relación que se da entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que ha sido sumamente enriquecedora. Entonces, nos preguntamos, ¿esto que se hizo en el Perú y que luego se ha replicado en Bolivia, es acaso un ejercicio singular? Es que, digamos, es muy difícil para los países entender que la supremacía constitucional, la interrelación de los institutos constitucionales, los controles interórganos y los controles de garantía, ¿son acaso esotéricos y creados para cada país? O más bien por el contrario, como postula nuestra ponencia, tienen elementos comunes y por lo tanto se podría hacer un código modelo, un instrumento modelo, que por supuesto sirviese a todos los países iberoamericanos, desde España, incluyendo Portugal, y por supuesto también con la influencia italiana, un código modelo para poder entender que hay determinados instrumentos que se manejan de determinada manera y que pueden ser tomados por las distintas jurisdicciones con sus muy distintas variantes. Porque como nosotros vemos, los sistemas de control son en el fondo lo mismo. En algunos casos cambian solo de nombre: mandato de seguranza, habeas corpus, recurso de tutela, recurso de protección, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, Consejo Constitucional. En el fondo, son solo denominaciones para aludir a lo mismo. Hay un viejo principio del derecho romano que dice: las cosas valen por lo que son y no por el nombre que se les dé. Entonces, no queda ninguna duda que en el curso de la historia y en la lucha de los estados por lograr un proyecto constitucional más o menos sólido, más o menos coherente, más o menos estable, hemos ido creando, descubriendo o recreando instituciones de control constitucional que son comunes a todos y que ciertamente más nos acercarían que nos separan, respetando los estados federales, los estados unitarios o los sistemas solamente de control difuso, solamente de tribunal constitucional, aun cuando ya casi no hay ninguno que tenga solamente un sistema de tribunal constitucional, porque con la cuestión previa de constitucionalidad también a nivel judicial se abre en los países de tribunal constitucional una interfase entre una y otra, entre uno y otro modelo, yendo, como dicen algunos doctrinarios, hacia un modelo único. En 50 años probablemente hablaremos de un modelo único del control constitucional en donde se habían fusionado los sistemas difusos y los sistemas concentrados. La siguiente, por favor. Entonces, como decía hace un rato, el primer código procesal en el Perú se dio en el 2004 y entró en vigencia a finales del 2004, cuando venció su vacatio legis, ¿no? Fue un texto legal pionero a nivel de ordenamiento jurídico interno y de Iberoamérica, con la salvedad del Código Procesal Constitucional de Tucumán, pero claro, eso fue un nivel, digamos, estatal, provincial, no nacional,
que recoge de manera integral y sistemática todas las acciones de control y de garantía que trae la Constitución. Ya dije que fue un texto bondadoso, de gran factura, por su simple redacción y por su visión pionera y porque no ha podido ser replicado hasta ahora, salvo en Bolivia, porque entendemos que las acciones de control y garantía son acciones de control de poder y al poder no le gusta ser controlado y entonces los países muchas veces prefieren tener un sistema desordenado y eso es lo que este proyecto quiere aportar a unificar o por lo menos a tener entre los estudiosos criterios más o menos comunes. La siguiente, por favor. Entonces, el año pasado, el 21 de julio, fue promulgado el llamado nuevo Código Procesal, que en verdad no es un nuevo código, es el código anterior con algunas reformas puntuales, algunas importantes y otras no tan trascendentes, pero son reformas puntuales que no ha cambiado el esquema original que vimos en la primera ficha, sigue siendo el mismo esquema del código, sigue siendo el mismo código, como digo, algunas variantes puntuales que ha tenido. Anteayer se ha promulgado una nueva ley de reforma parcial de este mismo código, con algunas precisiones respecto a la ejercicio de acciones de amparo, por ejemplo, pero sigue siendo el texto original de 2004. La siguiente, por favor. Tenemos conocimiento también, y he leído con gran satisfacción, el Código de Procesal Constitucional de Bolivia, promulgado el 5 de julio de 2012, que constituye también una guía procedimental para regular los procesos constitucionales sometidos al Tribunal Constitucional Plurinacional. La siguiente. Quizá por eso el doctor Franco compró rápidamente el proyecto y nos abrió un espacio de hospitalidad en este congreso para poder plantear esta que creo puede ser una idea muy interesante para un próximo congreso temático exclusivamente acerca de si es posible o no sentarnos a una mesa para discutir si podemos hacer un código modelo de los procesos constitucionales. Yo dije que el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal también hizo un código modelo de proceso civil que ha sido, digamos, una impronta importante en varias reformas procesales y civiles, y luego yo participé en la formulación de un código modelo para las acciones colectivas y de control de difusas, ¿no? Entonces, si bien en los países de Iberoamérica el poseer un código procesal se mira con un particular interés y se le cita, en estas realidades no se ha podido desarrollar o culminar un esfuerzo semejante al peruano o al boliviano. Ello va de la mano con las distintas concepciones que sobre el control constitucional se podían tener, con el entrenamiento, enfrentamiento con el poder y con las acciones de control y garantía que suponen con una ideología que a veces pareciera alejar esos conceptos con algunos paradigmas cuestionables, muchas veces son más similares que de lo que parece. Tenemos en realidad frente al control constitucional mucho más coincidencias que discrepancias o alejamientos, ¿no? Se presenta entonces como un ejercicio de interés conceptual y académico que nos detengamos a pensar, discutir y dilucidar si es posible idear a nivel iberoamericano una suerte de esquema o código modelo de los procesos constitucionales en el entendido que las muy diversas instituciones de control constitucional y las garantías de los derechos fundamentales son de interés común para todos los sistemas jurídicos de todas las naciones democráticas y al mismo tiempo tienen su implementación mucho más en lugares comunes que diferentes al margen de la denominación, nombres y algunas específicas particulares. Por ejemplo, el artículo 25 del Pacto de San José habla de que los Estados miembros se comprometen a tener en su sistema interno un recurso sencillo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales previstos por las constituciones, los tratados y las leyes. No le llama amparo, no le llama descorpo, no le llama recurso de protección, no le llama porque buscó un común denominador. De alguna manera, el artículo 25 postulamos del Pacto de San José es, digamos, la madre del derecho procesal latinoamericano, ¿no? Porque justamente habla de tener una acción judicial de protección de derechos fundamentales previstos en la Constitución y la ley. Alguna gente confunde el artículo 25 con el artículo 8 referido al debido proceso, porque el epígrafe del 25 es equívoco, ¿no? Es engañoso, dice garantías judiciales, pero se habla de las garantías constitucionales a nivel de la protección judicial. La siguiente, por favor. Estas bases para el estudio del código modelo tendrían unos lugares comunes, ya tienen lugares comunes, los temas que están en la pantalla no son ajenos para nadie. La supremacía de una constitución es una cuestión indiscutible y esencial. Eso, digamos, fue ratificado, es el ADN del control difuso señalado en 1803 en la sentencia de Marbury versus Madison. La división de poderes es esencial en una democracia constitucional.
La defensa constitucional es una necesidad en un Estado constitucional de derecho para la profundización de los principales valores constitucionales. La efectiva defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos es también esencial en una democracia constitucional. La protección constitucional de los derechos fundamentales a nivel jurisdiccional es también esencial, imperativo constitucional en una sociedad democrática. Tenemos que tener mecanismos de control del poder, del control de los poderes, que garantice la división de poderes y al mismo tiempo un mecanismo judicial de control de los derechos fundamentales que la Constitución reserva para los ciudadanos. La siguiente. Entonces, estas bases podrían gestarse con un equipo de trabajo, una comisión de trabajo, una conferencia de expertos internacionales destacados por cada país destinados a discutir la viabilidad o posibilidad de intentar redactar un código modelo que puede ser muy amplio al principio y que luego se va concretizando cuando nos demos cuenta que tenemos más elementos comunes que distintos, que tenemos más sinónimos que antónimos, ¿no? Una vez aceptada la propuesta, empezar a describir las principales instituciones de control constitucional, control difuso, control concentrado, el sistema mixto y la defensa de los hechos fundamentales según un esquema base que responda a todas las escuelas y a todos los modelos de control, para finalmente aterrizar en la redacción de un código modelo base genérico que pueda ser de utilidad comparada a las diversas naciones de Iberoamérica, a los estudiosos de la materia y también a los propios tribunales, cortes u órganos de control constitucional. De lograrse esto, la iniciativa consideraría un aporte al derecho procesal constitucional iberoamericano y también un gran aporte al derecho comparado en materia del proceso constitucional y del derecho constitucional mismo. La siguiente. Bien, eso es básicamente lo que constituye la ponencia de esta tarde. Vuelvo a agradecer a los organizadores de este cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal. Quiero también reagradecer muy específicamente la hospitalidad y la generosidad conceptual del doctor Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y despedirme de todos ustedes con un gran abrazo, deseándole la mejor de las suertes y éxitos en este Congreso, y agradeciendo nuevamente el haber tenido la oportunidad de expresar esta ponencia esta tarde, hoy en día, desde Lima hacia Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a usted, querido doctor Quiroga. Un fuerte abrazo hasta Perú.